Hola, ¿cómo le va a todos los alumnos de taller de radio? Sí, de cuarto año. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda clase, la segunda video clase, como le estamos diciendo, ¿no? Como nombre. Y lo que voy a hacer es tomarme un tiempo porque vamos a estar hablando, ¿saben de qué? De lo que es la historia del telégrafo. Pero vamos a tomar bien tranquila, bien explicada, con buen material, para a medida que uno va contando. Así como en la primera clase me la pasé hablando yo solo, ahora lo que vamos a hacer es escuchar de manos de un documental, ¿sí? ¿Cómo es la historia esta del telégrafo? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que va evolucionando? ¿Sí? Es un personaje más importante que va a ser Samuel Morse, ¿sí? Bueno, así que vamos a empezar de esta forma. Vamos a hacer justamente quién era Samuel Morse. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. Y había algo particular en él, porque no siempre fue un científico ni un inventor, sino había algo muy particular. ¿Qué era antes? Samuel Morse era pintor de profesión. Era famoso especialmente por sus retratos y representaciones históricas. Y una, ya es medio raro, ¿no? Que pintor era, no tenía nada que ver con el mundo científico, podemos decir, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cuándo viajó a Europa? En uno de sus viajes en barco en 1832, supo de la telegrafía, un nuevo invento que podría hacer realidad su fantasía. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia. Yo algo les había contado, porque una de las cosas que nos va a contar este documental es cómo intercambiaban los mensajes los héroes de Troya. A ver. Los héroes de la guerra de Troya se intercambiaban información mediante señales de humo, una forma primitiva de transmisión de mensajes. ¿Vieron? Algo les había contado. Los héroes de Troya por medio de fogatas y el fuego. Yo les conté esto en el video anterior, pero está bueno que lo vean en un documental hecho por otra persona. Y también hablamos de lo que era el telégrafo óptico, pero esta vez ahora vamos a saber quién era Claude Chappé, para saber qué es lo que era. El francés Claude Chappe elaboró su sistema óptico combinando 3 elementos de transmisión muy simples. Un mástil giratorio y 2 travesaños en sus extremos con diversas posiciones. Con ellos, Chappe podía transmitir un alfabeto entero. La línea París-Lille constaba de 22 postes y una señal tardaba 2 minutos en recorrer la distancia de 270 kilómetros. El telégrafo de Chappe no tardó en demandarse en Prusia como sistema de mensajería rápida. Allí, las estaciones tenían 6 travesaños en lugar de los 3 originarios. La prefección prusiana. En 1830, su línea telegráfica iba desde Berlín hasta Koblenz. Y ahora vamos a volver a la historia del telégrafo y vamos a ver qué inventó, o qué descubrió, mejor dicho, Samuel Thomas von Sommering. Algún tiempo antes, el consejero secreto Samuel Thomas von Sommering descubrió el impacto de la corriente eléctrica en su telégrafo, y más exactamente, el efecto químico. El emisor de Sommering tenía un contacto para cada letra, unidos al receptor mediante la conexión de los respectivos electrodos a una cubeta de líquido. Con el envío de cada letra fluía la corriente y se formaban burbujas. Sommering se adelantó a su tiempo con la electricidad. Ni el efecto químico ni el magnético de la corriente fueron suficientes. Y ahora que ya sabemos lo que creó Samuel Thomas, vamos a ver cuál fue el primer telégrafo que usó el electromagnetismo. A ver, primero vamos a ver qué era, ¿no? El primer telégrafo electromagnético fue el de Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber de Göttingen. En 1833, los dos eruditos crearon una línea telegráfica privada desde el observatorio de Göttingen hasta el laboratorio físico. Para su conversación, utilizaron un alfabeto que acordaron. Dependiendo de la intensidad de la señal enviada, la aguja magnética del receptor se movía con distinta fuerza.
El destinatario debía observar detenidamente la desviación con una lente de aumento. El aparato no podía registrarla. Volviendo ahora a Samuel Morse, vamos a ver, porque su invención va a empezar a tener otra forma. No va a ser la misma que al principio, porque va a tener que ir modificando a lo largo del tiempo, porque va creando nuevas cosas. Así que, ¿cómo construyó su modelo? Por su parte, Morse seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. Vieron lo que era totalmente distinto a lo que uno puede pensar un taller de electrónica de hoy en día, pero para ese momento, a pesar de tener mucha madera y todo, estaban haciendo mecanismos, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo funcionaba? El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica. Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. Una vez que logra y tiene ese modelo, como siempre que uno crea algo, va a tener que hacer su presentación, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿dónde realizó esa presentación? En esta aula de la Universidad de Nueva York se hizo la primera demostración en 1837. Una vez que hace la presentación en la universidad, él todavía no estaba utilizando masivamente ese descubrimiento. Por lo tanto, me gustaría saber, o me gustaría que ustedes escuchen, cómo es que lo puso en marcha. Morse se concentró enseguida en su siguiente objetivo. Quería construir la primera línea telegráfica del continente americano. Pero pasaron 6 largos años hasta que convenció al Congreso de Washington de la puesta en marcha de su proyecto y obtuvo por fin el permiso. Así, en 1843 creó la primera línea telegráfica en Estados Unidos, desde la capital, Washington, hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. Una vez que pone en marcha este nuevo telégrafo, lo que va a tener son algunas mejoras. A ver, ¿cuáles fueron esas mejoras? Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y puntos y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios. Y estas mejoras trajo una diferente forma de manejo, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿y cómo funcionaba este nuevo telégrafo? El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse.
En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Y antes de terminar, siempre está bueno saber, como un dato anecdótico, ¿cuál fue el primer mensaje que envió? Lo que Dios ha creado. Y así llegamos al final de este segundo encuentro o video clase de taller de radio, donde tenemos que ir viendo la evolución, porque realmente antes de llegar a la radio y antes del teléfono es el telégrafo, el papá de todos ellos. Así que vamos a seguir ya la semana que viene, vamos a estar empezando a conocer la invención del teléfono, después dejar la utilización del cable para posteriormente empezar todo lo que tiene que ver con la parte de la radio, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene.